Ya. Listo. Hola, mi nombre es Laura Melissa Alférez, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios del programa de psicología, estoy en segundo semestre. Hoy tengo el gusto de presentar al psicólogo Andrés Suárez, que nos dio un espacio para hacerle unas preguntitas. Psicólogo, profe, Mucho gusto, Andrés, Laura. ¿cómo estás? Profe, quiero hacerle unas preguntas. Bueno, ¿cuál es el nombre del enfoque? Bueno, como tal el nombre sí es enfoque sistémico, pero hay otros nombres que le han dado como terapia familiar sistémica. Un poco el nombre de terapia familiar sistémica es porque donde ha hecho como más énfasis o aportes o sus primeros estudios fueron con familias, entonces se le dio como esa apertura a decir terapia familiar sistémica, pero el nombre como tal es enfoque sistémico. Listo. ¿Qué es el enfoque sistémico? Bueno, el enfoque sistémico es un enfoque que permite comprender la realidad de los seres humanos, pero de una manera como holística, totalitaria. Que es como tal, es mirar un poco las relaciones, la comunicación, el tipo de vínculos, la estructura familiar y obviamente mirar cómo los sistemas o los individuos están generando conexiones en todo momento y de alguna manera cómo esas conexiones permiten tener una visión compleja del sistema, entenderlo no solo en función de un ser individual, sino de un ser que interactúa no solo con individuos, sino con otro tipo de sistemas como el laboral, el educativo, el familiar, el psicosocial. Entonces hacer una visión como muy amplia del individuo y todo ese entorno ecológico que influye en su conducta. Ok. ¿Quiénes son sus principales representantes? Bueno, el enfoque tiene como varios énfasis por decir, hay un enfoque como tal general, pero tiene como unos énfasis donde ha ido haciendo como una profundización. Por decir, si vamos a hablar de terapia estructural, que va a mirar mucho como cómo se conforma un sistema, su estructura, sus roles, sus jerarquías, pues podemos hablar de Salvador Minuchin, que es una persona que hizo como la mayoría de investigaciones de dar como una mirada comprensiva a la estructura y cómo esa estructura en algún momento va a poder presentar modificaciones, ¿sí? Y eso pues genera modificaciones en los subsistemas alrededor. Encontramos la terapia narrativa que está centrada más en los diálogos y las construcciones como sociales que se hacen a través del lenguaje y cómo a partir del lenguaje yo construyo la realidad o deconstruyo la realidad y genero otro tipo de sintomatologías. Ahí estaría Michael White, que ha sido un poco la figura representativa. Y encontramos otros enfoques como el estratégico, ¿cierto? Que es mirar cómo en algún momento dado, cuando se presenta una sintomatología o una problemática, pues las personas empiezan a utilizar como esa recursividad de la que traen, pues con el fin de generar cambios al interior de su sistema. Listo. ¿Cuáles son sus postulados básicos a nivel teórico y metodológico? Bueno, el enfoque tiene, digamos que tiene como varios momentos. Primero toma la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, que es la persona que empieza a hablar de los sistemas abiertos, los sistemas cerrados y cómo esa energía que va entrando a esos sistemas pues genera como movimiento, genera pues otro tipo de comunicación, ¿sí? Como tenemos, por decir, como un input, hay un procesamiento de la información y hay un output. Entonces ellos empezaron a mirar cómo los sistemas se comunicaban y generaban pues, por decir así, como nueva transmisión de información o nueva energía, fueron como los postulados que empiezan a tomar como la epistemología. Luego viene a hablar un poco también la epistemología cibernética, que entra a definir más bien es cómo los sistemas en algún momento, así como observan la realidad, también son observados por esa realidad. Entonces el observador es observado también por el sistema con el cual interactúa y eso se aplica mucho en la terapia. Cómo yo construyo la realidad con el paciente, pero asimismo la realidad de ese paciente también empieza a formar parte de mi realidad, formándolo, pues describiéndolo un poco como en esos términos desde la cibernética de segundo orden. Y ya posteriormente pues empiezan a aparecer los diferentes modelos que les hablaba anteriormente, el estructural, el narrativo, el centrado en las soluciones, se me escapa en este momento el otro, pero bueno, otros enfoques que aparecen ahí, que empiezan cada uno de acuerdo a lo que va presentando el paciente, pues le van dando como una interpretación. Pero los postulados serían, pues los básicos, uno es la comunicación. El enfoque dice que es un enfoque muy centrado en la comunicación, porque a través de la comunicación es que se construyen las relaciones y cómo las patologías que se puedan generar al interior de esa comunicación, pues pueden generar alteraciones en el sistema. Otro elemento que tiene acá el enfoque es la reflexividad, de cómo el sistema, aunque puede observar,
también tiene la capacidad de interpretar esa realidad hacia sí mismo y generar los cambios de construcción social, que es un poco lo que hace el terapeuta, generar procesos reflexivos para que la persona, a partir de lo que trae, de lo que construye en el momento terapéutico, empiece a generar cambios. Otro concepto también que encontramos es la causalidad circular, que es mirar cómo un evento puede hacer eco en los demás elementos. Por decir, una familia que tiene un padre alcohólico, no es solo el síntoma del alcoholismo, sino cómo ese alcoholismo empieza a generar efectos en la pareja, en los hijos, en el contexto laboral, en el contexto relacional. Entonces todo ese tipo de elementos es un efecto que se genera acá, genera movimientos o efectos alrededor. ¿Sí? Son como los tres elementos que se centra el enfoque sistémico. Obviamente tiene más elementos, pero son como los básicos: la comunicación, la reflexividad y la causalidad circular. Bueno, entonces, a su merced, ¿qué lo llevó a coger este enfoque? Bueno, yo creo que el enfoque, lo primero tiene que ver mucho con la formación de pregrado. La universidad donde yo estudié, la Santo Tomás, allá en Bogotá, pues tenía dentro de eso, pues se ven todos los enfoques, pero el enfoque como que predominaba más en la formación, que también era un enfoque que tenían en la maestría, era el enfoque sistémico. Entonces digamos que nos enfatizaban mucho, y por decir, cuando yo vi clínica la veía un poco desde el enfoque sistémico como tal, pero obviamente lo veía también desde el enfoque psiquiátrico, pero pues era empezar a trabajar un poco la lectura, ¿no? Posteriormente pues digamos que empecé como a ejercer y empecé a ver como las bondades un poco del enfoque, en el sentido que se empieza a ver que el síntoma no se construye de manera individual, sino que el síntoma es multicausal, se construye alrededor de otros elementos que están ahí. Eso me dijo, bueno, no, pues yo quiero profundizar, porque obviamente el pregrado me da las herramientas, y ingresé a la Universidad Javeriana, hice mi formación como terapeuta sistémico, y ahí pues seguí obviamente formándome más, seguí trabajando, y pues lo pude aplicar en contextos pues clínicos, psiquiátricos, y obviamente contextos de tipo social, y pues veía que el enfoque me funcionaba, no por demeritar los otros enfoques, sino que digamos que como que en mi caso a nivel personal le veía bastante utilidad en el contexto psicosocial. ¿Cuáles son los aportes más importantes que deja el enfoque sistémico? Bueno, una pregunta un poco como compleja, pero una sería que da una visión como muy totalizante, por decir así, como amplia del síntoma. Anteriormente los enfoques como muy tradicionales decían, como que yo veo, por decir, alcoholismo, y como que me quedo como mirando muy desde la conducta como del ser alcohólico. Este enfoque empezó a decir, no, es que de pronto el alcoholismo se construye por otro tipo de elementos, puede ser por una historia de abuso, puede ser en algún momento por un contexto relacional donde hay consumidores, puede ser que los padres fueron consumidores. Entonces como que empezó a ver que la patología no era como tan unicausal, sino que era multicausal, ¿sí? Y otro elemento que también le vi fue que como que el enfoque se maneja mucho en el elemento de las conexiones, ¿sí? Como que las cosas no pueden ser tan causa-efecto, sino que todo está conectado. O sea, mi historia personal no es producto como de ese yo personal, sino que yo tengo un yo social. Entonces mi personalidad, por decir, la construyo a partir de la interacción con los otros. Entonces empezó como a explicar que las cosas realmente no son al azar, todo se va construyendo de acuerdo al tipo de interacciones que yo voy generando. Puede ser las historias, pueden ser las tradiciones, puede ser el tipo de aprendizaje social, puede ser de pronto los eventos traumáticos, no traumáticos. Entonces empezó a mostrar la complejidad de entender es que el ser no es producto de una sola causa, sino que es producto de muchas causas alrededor. Y obviamente también otro de los aportes es que me permite ver cómo los individuos formamos parte de una estructura social, la cual puede tener roles, jerarquías, niveles de comunicación, niveles de interacción, límites, y todo eso de acuerdo a cómo se manejen, se construyan, pues va a generar un individuo con problemas o de pronto con dificultades, y cómo a partir de la modificación de esos elementos anteriormente mencionados podríamos modificar a una conducta más adaptativa al contexto donde se encuentra el individuo. ¿Qué técnica maneja el enfoque? Bueno, el enfoque, yo creo que más que técnicas, bueno, sí se manejan técnicas como tal, pero en algún momento dado como que el enfoque como es mirar mucho los procesos de comunicación, digamos que depende también un poco del enfoque.
Por decir, en la terapia estructural se maneja mucho técnicas que sean como confrontativas desde el rol, por decir así. Yo tengo padre acá, un hijo de pronto que está aquí, la mamá, digamos, estoy en sesión. Entonces una de las técnicas sería primero confrontar el elemento como de la comunicación, ¿no? Que por decir, cuando usted hace, no sé, cuando usted hace esa conducta, pues yo no pregunto esa conducta, digamos, cuando usted llega con tomado en la casa, ¿cómo cree que se sienten las demás personas? Técnicas como muy de la pregunta circular, que toque a los demás elementos del sistema, pero es confrontar un poco. ¿Usted cree que esa es la forma en algún momento de llevar una vida familiar cuando usted está consumiendo alcohol? Entonces es como confrontar, ¿cierto? Y también es como en algún momento va a generar una técnica reflexiva que es que la conducta de él ponga a pensarlo a él, al que está acá y al que está acá. Entonces son como ese tipo como de técnicas. Hay técnicas, claro, como un poco la silla vacía, usted la puede usar desde el modelo sistémico, que puede ser que es como traer la voz del otro, ¿sí? Puede ser que ella esté nomás acá. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué piensa su esposo acerca de tal y tal y tal cosa? ¿Sí? Entonces es como traer la voz de esa persona acá. Puedo yo de pronto utilizar la técnica, ¿sí? O de pronto en algún momento tengo una pareja acá y yo puedo decir, bueno, ahora se va a sentar la esposa acá y el esposo se va a sentar a este lado y el hijo lo vamos a dejar acá. Entonces son técnicas como de movilización al interior del encuentro terapéutico, ¿sí? Porque hay veces tenemos el caso que está mamá acá, un hijo acá y el papá acá. Entonces, ¿qué hace el terapeuta? Dice, no, es que ese hijo está alterando de alguna manera muy estructural la comunicación entre los padres. El terapeuta se para y pasa al hijo a este lado y los ubica acá como en ese espacio como geográfico. Entonces son técnicas como de movilidad. Pero un terapeuta narrativo, ¿qué puede decir? Una técnica es como ese elemento como de catarsis. Bueno, cuénteme un poco acerca de su historia y es para identificar que de pronto narrativas que son muy dominantes, por decir, un ejemplo, no, es que yo toda la vida he sido un perdedor y no sé qué. Entonces el terapeuta empieza a identificar las narrativas que ellos lo llaman como ralas, en el sentido de decir, hombre, ¿cómo vamos a construir una narrativa que sea más funcional? Entonces empezar como vuelvo, nárreme otra vez, porque usted narra eso, porque usted cree que es eso. Entonces es como un poco como empezar a buscar una narrativa que la persona pueda irla como modificando. Pero también puede emplear otro tipo de técnicas como cuáles, la carta. Usted le quiere decir algo, tal vez no tiene la forma de expresarse, hágale una carta. O hágame esta vez para la próxima clase, tráigame una carta donde usted quiera expresar sentimientos. Entonces son técnicas como muy narrativas de corte literario. O hay otras técnicas que es como la externalización del síntoma, ¿sí? Que es en algún momento dado decirle a la persona, bueno, póngale, la externalización es como bautizar el problema. Por decir, la persona tiene una depresión. ¿Cómo llamaría usted esa depresión? No sé, la persona puede decir, yo la llamaría la porquería. Y yo empiezo a preguntarle, no como depresión, sino ¿cuándo aparece la porquería? ¿En qué momento la porquería tiene más influencia en su estado de ánimo? ¿Qué hace la porquería para que usted se sienta triste? Entonces empiezo a externalizar, ¿para qué? Para que la persona vea que ese síntoma con el bautizo lo puedo volver como un compañero en algún momento y puedo empezar a tener el dominio, ¿sí? Entonces son como ese tipo de técnicas muy centradas como en la comunicación. Y otro elemento, pues más que técnica, es la capacidad de observar del terapeuta, ¿sí? Desde el lenguaje digital, ¿cierto? Que es el lenguaje hablado, y el lenguaje analógico, que hace referencia más a los gestos o ese tipo de expresión que yo hago de manera corporal, ¿sí? Es como mirar un poco también ese tipo de comunicación, porque yo puedo comunicar algo desde el lenguaje, pero mi cuerpo puede estar generando una comunicación diferente. Entonces otra técnica es como la observación un poco del sistema que viene a consultar. ¿Usted motivaría a un estudiante de psicología a desarrollar este enfoque, a que él lo estudie? Bueno, personalmente yo se lo motivaría porque le permite entender la realidad del individuo en ese contexto psicosocial y le permite tener una visión más amplia. Personalmente sí, porque amplía como el marco de visión y le permite entender que un síntoma en últimas no se construye de manera individual, sino que el síntoma en últimas es un elemento causal y es un elemento multicausal, y es un elemento interaccional. Bueno, listo, profe, nos extendimos un poco. Muchísimas gracias por un poco de su tiempo. Bueno, ustedes muy amables, gracias por todo. Gracias, y aquí a la orden, muy amables, gracias.